Ya hemos hablado entonces de la presión de la luz, que se debe a que la luz transporta un impulso, el cual lo transmite cuando choca con algún medio. Entonces vamos a hablar del momento del fotón, es decir, de qué manera vamos de este concepto de momento o impulso que transporta la luz al momento del fotón como partícula. Entonces, nosotros hemos visto lo siguiente, tenemos que la cantidad de movimiento, ¿está bien? La cantidad de movimiento, el momento lineal que le transmite, ¿está bien? La luz, lo acabamos de ver, es 1 sobre C integral de I dt de dt, es decir, la integral con respecto al tiempo de quién, de la intensidad dividido sobre entre la velocidad de la luz. Por otro lado, nosotros también sabemos lo siguiente. Además, dentro de la concepción cuántica que nosotros teníamos, la intensidad no es otra cosa que la suma de todas las intensidades de las partículas, en este caso de los fotones que conforman la luz. Y teníamos que esto salía NCHν. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una luz de un color específico, N se asume constante, C constante, H constante, nu constante. Todo esto en principio se asume constante. Si yo lo reemplazo acá, significa que esto es constante. Por lo tanto, de estas dos, nosotros tenemos de que esta cantidad de movimiento es igual a 1 sobre C N C H nu T. Entonces tengo la cantidad de movimiento de la partícula. Muy bien, esto sale de estas consideraciones. Por otro lado, nosotros tenemos lo siguiente. De que este K debe ser igual a la sumatoria de todas las partículas por, vamos a decirle, por su K sub n. Con respecto a todas las partículas. Ahora, si nosotros consideramos que todas las partículas son idénticas, son iguales, esto simplemente va a ser igual a en todo caso, a la cantidad de fotones que hay, ¿está bien? Que vendrían a ser N, que es la densidad, la concentración, por C y por T. Estas son la cantidad de fotones que nosotros tenemos en una pequeña región que inciden por unidad de área, fotones por unidad de área, y eso multiplicado por su cantidad de movimiento, que voy a llamarle P sub phi porque es en la dirección Z, entonces normalmente se asume de esa manera. De aquí nosotros tenemos, reemplazando este valor aquí, lo siguiente, que el momento del fotón, ese phi es asociado al fotón, va a ser igual a este K, que es esto que está acá, dividido entre N, C y T. ¿Qué es lo que nos queda? Nos sale H nu sobre C. Es decir, la cantidad de movimiento de un fotón, porque esta es la suma de un fotón, es igual a la energía de ese fotón dividido sobre la velocidad de la luz. ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, estas consideraciones nos llevan a lo que nosotros ya conocíamos de física moderna relativo al momento de un fotón. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a tener lo siguiente. Momento de la cantidad de movimiento
de una onda. Ahora, esto es un poquito más complicado de entender porque nosotros tenemos de que hablamos de momento de cantidad de movimiento cuando hay un giro. Entonces, aquí esto nosotros lo vamos a asumir para una onda. Entonces vamos a decir que una onda elípticamente polarizada tiene momento de la cantidad de movimiento. Tiene momento de la cantidad de movimiento. Vamos a ver de qué forma nosotros lo calculamos o vemos alguna construcción que nos lleve a esta consideración. Bien. Primero, clásicamente, nosotros tenemos un eje y si alrededor de ese eje tenemos nosotros una masa m, la cual se mueve con cierta velocidad b, nosotros vamos a tener que su momento de la cantidad de movimiento va a estar asociado a ese b y a este r sub 0. ¿Está bien? Que es la distancia al eje. ¿Está bien? Ahora, vamos a suponer de que se está moviendo en una circunferencia, es decir, esta vez siempre es perpendicular, o al menos en esta consideración, perpendicular a r sub 0. Entonces, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. L es igual a m por b multiplicado por r sub 0 y por EZ. ¿Está bien? La velocidad y el R sub 0 están en el plano XY, pero este vector se va en el eje Z, por la regla de la mano derecha. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿De por qué tiene que ser elípticamente polarizada? Sí, claro, ¿a qué se refiere elípticamente? Bueno, nosotros hemos visto cuando se ha visto la polarización, digamos, si tenemos este es el eje Z que sale de la pantalla y tenemos nuestros dos ejes X y Y, ¿está bien? Tenemos nuestros ejes y el eje Z acá, este vendría a ser X, este vendría a ser Y. Tenemos de que el campo eléctrico y el campo magnético, en general digamos el campo eléctrico está así, de esta forma, y voy a tener componentes de este campo eléctrico sobre los ejes. Si este vector de campo eléctrico gira, dependiendo cómo gire, nosotros vamos a tener las formas de polarización. Eso lo hemos visto antes. ¿Está claro? Aquí se llega a una forma de una elipse, una fórmula de una elipse en el caso general, y entonces tenemos que es elípticamente polarizado. ¿Está bien? Ese vector está rotando alrededor del eje Z. Muy bien. Sigamos acá. Entonces, esto lo voy a escribir de la siguiente forma. Esto es igual a el M se queda ahí, y este R sub 0 lo voy a colocar en un omega, y aquí voy a tener B al cuadrado E sub Z. Aquí nosotros hemos usado de que omega es igual a B sobre R sub 0. Entonces hemos multiplicado por B arriba, por B abajo, y por eso obtenemos esto abajo y esto arriba. Bien, entonces esta es
una forma de hallar el momento de la cantidad de movimiento de esta partícula en movimiento. Ahora, nosotros vamos a, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros el W o el omega? Justamente lo que acabo de explicar acá, de que nosotros tenemos los ejes y tenemos un vector que nos representa al campo eléctrico, que es el campo que nos está representando a las ondas, y este campo, en términos generales, está girando, ¿está claro? Es decir, no siempre está en la misma dirección, va girando. Entonces, va a tener una velocidad angular de giro alrededor del eje Z. Para el caso de campos electromagnéticos, vamos a considerar que esta velocidad angular es esa con la que gira. Por eso es que la onda tiene que ser elípticamente polarizada, porque está girando el vector del campo eléctrico y el vector del campo magnético. ¿Eso está claro? Entonces, nosotros vamos a ver, tenemos esto. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién tiene una pregunta? Creo que Jimmy, ¿o no has bajado la mano? Bruno, creo, profesor, tiene una pregunta. No entendí. Una pregunta entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, este mv al cuadrado, esta es la energía. Entonces, nosotros esto lo vamos a reemplazar por U, que es la densidad de energía. Entonces, para que esto sea la energía, yo tengo que multiplicarlo por un volumen. ¿Está bien? Porque esta es la densidad volumétrica de la energía. Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Significa, para que sea por unidad de área y unidad de tiempo, a ver, lo pongo esto de la siguiente manera. Imaginemos de que tenemos nosotros, por este conducto está pasando la luz. Entonces tengo un área S y esta distancia la está recorriendo con una velocidad o con una velocidad v en un tiempo t. Entonces, esta es la cantidad de energía, el volumen aquí es SBT. ¿Está claro? Ese es el volumen. Ese volumen significa que aquí yo tendría que tener por C, por S y sobre T. Y esta es la energía. Entonces, nosotros nos vamos a quedar solamente con este término. Y esta es la energía por unidad de área y tiempo. Entonces, esta es la energía por unidad de área y tiempo. Entonces, vamos a hacer ese cambio acá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el momento de la cantidad de movimiento va a ser igual a CU sobre omega EZ. Lógicamente estamos hablando también de un momento de cantidad de movimiento por energía y por tiempo, ¿está claro? Ahora, de la misma forma, nosotros vamos a tener de que esto
es la suma de los momentos de todos los fotones. Entonces ese L es igual a la sumatoria de los momentos de todos los fotones. Aquí vamos a considerar de que, entonces, si consideramos de que todos son iguales y esta es una suma simple, nosotros vamos a poder decir con cierto nivel de certeza de que esto es igual, es decir, la sumatoria es la cantidad de fotones, y la cantidad de fotones no es otra cosa que n. ¿Está bien? Que n por c. Porque de nuevo, n por c va a ser igual a la cantidad de fotones por unidad de área y tiempo, ¿no? La densidad. Y eso multiplicado por el L phi. Por lo tanto, de nuevo, uniendo estos dos, nosotros tenemos que el momento de la cantidad de movimiento de un fotón es igual al L sobre NC, es igual a, ¿dónde estaba? Bueno, está al otro lado, lo escribo aquí de nuevo, CNH nu sobre NC, y esto no es otra cosa que H sobre, me olvidaba de algo, aquí, omega, entonces esto es igual a, aquí este es nu, jóvenes, ¿está bien? Y tenemos que omega entre nu es 2pi, entonces este es H sobre 2 veces pi es z. Y nosotros tenemos que el momento de la cantidad de movimiento de un fotón es igual a el h bar, el h cortada. Este es otro resultado que es consistente con los principios de la mecánica cuántica. Ya más adelante, o ustedes ya han visto anteriormente que a este momento de la cantidad de movimiento del fotón se le denomina spin. ¿Está claro? Entonces esta es una forma semiclásica de llegar al concepto de spin o al valor de spin. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. Se refiere a que la onda tiene un spin. El fotón como partícula, ¿está claro? El fotón como partícula tiene spin, las partículas cuánticas. Y ese spin carga con energía, además de la de que ya conocemos, H por W. O sea, H es una constante, 2pi es una constante. Y no depende de la frecuencia, porque fíjense que se cancela. Entonces, o sea, no, pero digo, carga con, o sea, ¿hay energía por este spin? Claro, está asociado a la energía. Sí hay energía, definitivamente. O sea, no es que hay energía por ese spin, sino que hay el momento. O sea, son dos magnitudes distintas. Podemos relacionarlas, digamos. Yo tengo de que una partícula se está moviendo, ¿está claro? Y como medida del movimiento tengo la cantidad de movimiento, tengo la energía y tengo también el momento angular, MBR. ¿Está bien? Entonces tengo todas estas magnitudes asociadas al movimiento. ¿Puedo establecer una relación entre ellas? Sí, pero no significa que una genera la otra. ¿Está bien? Lo que genera a todas es el movimiento. Entonces, esto nos lleva a nosotros a lo siguiente, que el fotón tiene en primer lugar energía, momento
momento de la cantidad de movimiento. En todo caso aquí pongo momento lineal. No tiene, al menos no sale de estas consideraciones, no tiene masa. Por eso es que nosotros tomamos una densidad. ¿Está claro? Tomamos una densidad. No tiene masa, no tiene carga. ¿Está bien? No tiene carga. No tiene momento dipolar. ¿Está bien? No tiene ni eléctrico ni magnético. ¿Está bien? Ahora, eso significa que salvo estas consideraciones, el fotón se puede trabajar como que fuese una partícula y va a tener un tiempo de vida media, pues su tiempo de vida media en principio, su tiempo en el vacío no está limitado, es infinito, puede existir siempre. Y por eso es que nosotros tenemos la luz de las estrellas que están 5.000, 20.000 años luz. Estamos recibiendo porque ese fotón nació hace 20.000 años, por lo menos. ¿Está claro? Y no tiene un tiempo de vida finito. Bien, jóvenes, esta es la parte correspondiente a la energía de la radiación. ¿Alguna pregunta?